Antes de entrar en esta historia, haz algo muy simple. Si disfrutas relatos largos, intensos, basados en hechos que parecen imposibles, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campana, deja tu like y acompáñanos hasta el final, porque esta no es solo una historia legal. Es una historia sobre segundos que deciden destinos, sobre silencios que cuestan fortunas y sobre una persona que nunca debió estar en el centro, pero terminó allí cuando nadie más apareció. Ahora imagina esto. Una sala de tribunal fría, iluminada con luces blancas, un juez serio, con décadas de experiencia, revisando documentos, abogados perfectamente vestidos, seguros de sí mismos, periodistas sentados al fondo, listos para escribir titulares. Y un asiento vacío. Ese asiento debía estar ocupado por el abogado principal de un multimillonario. Un hombre famoso en el mundo jurídico. Carísimo, respetado, temido. El tipo de abogado que nunca llega tarde, que nunca falla y que jamás deja un juicio importante sin control. Pero ese día, no estaba allí. El caso que no podía perderse. El juicio que estaba a punto de comenzar no era uno más. No era un trámite, ni una audiencia menor. Era el resultado de años de disputas, contratos, demandas cruzadas y movimientos estratégicos entre empresas gigantes. En juego había $600 millones. Pero el dinero, aunque enorme, no era lo más importante. Lo verdaderamente peligroso era el precedente. Si el multimillonario perdía, su imperio quedaría expuesto. Otros socios podrían demandarlo. Inversionistas perderían confianza. Bancos comenzarían a revisar contratos. Un fallo negativo podía ser el inicio del colapso. Por eso, durante meses, el equipo legal había trabajado sin descanso. Cada argumento estaba preparado. Cada documento revisado. Cada escenario ensayado. Todo giraba alrededor de una figura central, el abogado principal, el hombre que hablaría frente al juez y sostendría toda la defensa. Sin él, el plan simplemente no existía. El silencio que empieza a pesar. El juez levantó la vista y miró hacia la mesa de la defensa. ¿La defensa está presente?, preguntó con voz neutra. Nadie respondió. Un leve murmullo recorrió la sala. Los abogados del lado contrario intercambiaron miradas rápidas. Los periodistas levantaron la cabeza. Algo no estaba bien. El juez volvió a mirar el reloj. Concederé 10 minutos. 10 minutos, una eternidad para los nervios, un suspiro para la ley. En un tribunal, el tiempo no es solo tiempo. Es autoridad. Es castigo. Es decisión. Cuando el tiempo se agota, el sistema no se detiene para esperar a nadie, sin importar cuán poderoso o rico sea. 10 minutos significaban una cosa muy clara. Si la defensa no aparecía, el juicio seguiría sin ella. Lo que nadie notó. Mientras todos miraban la puerta esperando al abogado famoso, nadie prestaba atención a una figura sentada al fondo de la sala. No estaba en primera fila. No tenía traje caro. No hablaba con nadie. Era una pasante. Joven. Discreta. Con un cuaderno lleno de anotaciones que casi nadie había leído. Llevaba semanas trabajando en silencio, revisando documentos, comparando fechas, subrayando detalles que otros consideraban irrelevantes. Ella no tenía derecho a hablar en el tribunal. No tenía poder. No tenía nombre en ese juicio. Pero tenía algo que nadie más parecía tener en ese momento, una comprensión completa del caso. Cuando escuchó 10 minutos, sintió un nudo en el estómago. No por miedo al juicio, sino porque comprendió inmediatamente lo que eso significaba. El abogado principal no iba a llegar. Una ausencia imposible de explicar. Al principio, todos pensaron lo mismo: tráfico, retraso, algún imprevisto menor. Después de todo, el abogado tenía fama de controlar cada detalle. Pero los minutos pasaban, y la puerta seguía cerrada. 5 minutos. Los abogados del otro lado comenzaron a ordenar papeles con calma. Sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. La ley estaba de su lado, y el reloj también. 6 minutos. El juez revisó nuevamente los documentos del caso. No parecía molesto, pero tampoco dispuesto a esperar más de lo estrictamente necesario. 7 minutos. La pasante miró su teléfono. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. El silencio no era normal. Era absoluto. Y entonces, como un golpe seco, la idea se hizo clara en su mente. Si nadie hablaba, el caso estaba perdido. El peso de los 600 millones. Ella sabía lo que estaba en juego. No solo porque lo había leído en los documentos,
sino porque había visto los números reales. Había visto los contratos. Había entendido las consecuencias. 600 millones de dólares no desaparecen sin dejar cicatrices. Arrastran personas, empresas, empleados, familias. Decisiones tomadas en esa sala afectarían a miles de personas que jamás escucharían el nombre del juez ni el suyo. Y todo podía decidirse, sin que nadie pronunciara una sola palabra de defensa. 8 minutos. El aire en la sala se volvió más pesado. El silencio ya no era neutral. Era una amenaza. La pasante apretó el cuaderno con fuerza. Dentro había algo que había descubierto semanas atrás. Un detalle jurídico. Un punto casi invisible, perdido entre cláusulas y fechas, que podía cambiar el rumbo del proceso. Pero para que eso ocurriera, alguien tenía que hablar. La duda. ¿Quién era ella para hacerlo? No tenía título, no tenía autorización, no tenía respaldo. Si se levantaba, podía ser expulsada. Podía arruinar su carrera antes de empezar. Podía convertirse en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero si no se levantaba, el juicio terminaría sin defensa, el fallo sería inmediato, el daño, irreversible. 9 minutos. El juez volvió a mirar el reloj. La pasante respiró hondo. El corazón le latía con fuerza. Cada segundo parecía gritarle que eligiera. Silencio o acción. Cierre de la fase 01A. Y justo cuando el reloj se acercaba al último minuto, cuando todo parecía decidido, ella entendió algo que cambiaría su vida para siempre. En ese tribunal, el mayor error no era hablar sin permiso, el mayor error era callar cuando el silencio costaba 600 millones. En ese instante, tomó una decisión. El último minuto. El segundero del reloj parecía más alto que cualquier voz humana, cada tic resonaba como un golpe seco en la sala. El juez cerró el expediente que tenía frente a sí y apoyó las manos sobre la mesa. Su postura no era agresiva, pero sí definitiva. Era el lenguaje corporal de alguien que estaba a punto de avanzar, con o sin la defensa. Queda un minuto, dijo, sin levantar la voz. 1 minuto. 60 segundos para que un imperio financiero siguiera en pie o comenzara a derrumbarse. 60 segundos para que el proceso pasara de complejo a automático. 60 segundos para que el silencio se convirtiera en sentencia. La pasante sintió que el aire no le alcanzaba, no era miedo. Era conciencia. Conciencia de que nadie más iba a hacerlo, conciencia de que no existía un después si ese minuto se agotaba, conciencia de que el silencio también es una decisión, y casi siempre, la peor. Lo que ella sabía. Mientras todos esperaban la puerta, ella repasaba mentalmente cada página que había estudiado durante semanas. Recordaba la cláusula mal redactada, el anexo olvidado, la contradicción entre dos documentos que parecían irrelevantes, pero que, juntos, abrían una grieta legal enorme. No era una intuición, no era una corazonada. Era derecho puro. Había encontrado una incongruencia en los plazos contractuales. Algo que cambiaba completamente la interpretación de la demanda. Si se exponía correctamente, el caso no solo no podía resolverse por defecto, tenía que suspenderse. Pero nadie lo había visto, o nadie le había dado importancia. Y ahora, nadie estaba allí para decirlo. La mirada del juez. El juez levantó la vista una vez más y recorrió la sala con la mirada. No buscaba al abogado famoso. Buscaba a alguien, cualquiera, que representara formalmente a la defensa. Sus ojos pasaron por los abogados del demandante, luego por los periodistas, luego, por ella. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente. La pasante sintió que esa mirada no preguntaba quién era, sino si alguien iba a hablar. Si alguien iba a asumir la responsabilidad que todos estaban evitando. El juez no podía sugerirlo, no podía invitarla, pero tampoco podía ignorar a alguien que se pusiera de pie. El peso de levantarse. Sus manos temblaron cuando apoyó el cuaderno sobre las piernas. El cuerpo le pedía que se quedara sentada, que dejara que el sistema siguiera su curso, que no arriesgara su futuro por algo que no le correspondía. Pero otra voz, más firme, se imponía dentro de ella. Si no hablaba ahora, nunca podría justificarse a sí misma, nunca podría decir que hizo lo correcto, nunca podría volver a leer esos documentos sin recordar que los entendió, y eligió callar. 50 segundos. El juez tomó el mazo. El movimiento que cambió la sala. La pasante se levantó. No fue un gesto dramático, no hubo ruido, no hubo palabras inmediatas. Pero el efecto fue instantáneo.
Los periodistas levantaron la cabeza, los abogados del demandante fruncieron el ceño, el juez se detuvo. Una joven, sin toga, sin traje caro, de pie en medio de una sala donde solo hablaban quienes tenían permiso para hacerlo. El silencio cambió de forma, ya no era vacío, era expectante. La primera palabra. Ella tragó saliva. Sabía que la primera frase lo era todo. No podía improvisar. No podía sonar insegura. No podía parecer una interrupción irrelevante. Señoría, dijo, con voz firme. Solicito la palabra en representación de la defensa. Hubo un murmullo inmediato, el juez levantó una ceja. ¿Su nombre?, preguntó. Ella lo dijo. ¿Su cargo?, continuó el juez. La respuesta era peligrosa. Pasante legal del equipo de defensa. El murmullo creció. Algunos sonrieron. Otros negaron con la cabeza. Para muchos, aquello era casi una falta de respeto al procedimiento. El juez guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. El riesgo total. No tiene autorización formal para intervenir, dijo finalmente. ¿Es consciente de eso? Sí, señoría, respondió ella. Y también soy consciente de que, si este tribunal procede sin escuchar este punto, se cometerá un error procesal grave. Esa frase cayó como una bomba. Error procesal. No era una súplica, no era una excusa, era una advertencia jurídica. El juez la observó con atención por primera vez. No como una pasante, sino como alguien que estaba asumiendo una responsabilidad enorme. Explíquese, dijo. El segundo que lo cambió todo. Ella abrió el cuaderno. En ese gesto simple, casi invisible, se concentraban semanas de trabajo silencioso, noches de lectura, horas de duda y un coraje que ni ella sabía que tenía. Existe una contradicción directa entre el anexo 3 y la cláusula 12 del contrato base, comenzó. Esa contradicción afecta los plazos de exigibilidad, por lo tanto, invalida la posibilidad de una resolución por defecto en esta etapa. La sala quedó en silencio absoluto. No era un discurso improvisado, era técnico, claro, preciso. Los abogados del demandante se miraron entre sí por primera vez con preocupación. El juez tomó notas. El tiempo se detiene. Durante unos segundos, el reloj dejó de importar. Los 10 minutos ya no existían, la ausencia del abogado principal dejó de ser el centro, ahora, todo giraba alrededor de una joven que nadie había considerado relevante. El juez cerró el expediente lentamente. Este tribunal no puede ignorar lo que acaba de señalar, dijo finalmente. Procederemos a revisar el punto planteado. $600 millones ya no estaban perdidos. La pasante volvió a sentarse, con el corazón acelerado, sin saber aún si había salvado el caso o solo había retrasado lo inevitable. Pero una cosa era segura. El silencio había sido roto. El tiempo había sido detenido, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El efecto inmediato. El juez no levantó la vista de inmediato. Tomó el expediente, lo abrió por una sección que casi nunca se consultaba en esa etapa del proceso y comenzó a leer en silencio. No había prisa ahora. El tiempo, que minutos antes había sido un verdugo, se había transformado en un aliado cauteloso. La pasante permanecía sentada, con la espalda recta, intentando controlar la respiración. Cada palabra que había pronunciado seguía resonando en su cabeza. Sabía que lo que acababa de hacer no tenía marcha atrás. No existía un punto intermedio entre el éxito y el desastre. O había salvado el caso, o había firmado su propia expulsión del mundo legal. Los abogados del demandante intercambiaron miradas tensas. Uno de ellos se inclinó para susurrar algo al oído del otro. Ya no había sonrisas confiadas. El escenario había cambiado, y todos lo sabían. Punto de reengajamiento. Si crees que este momento ya definió el destino del juicio, espera. Lo que ocurre a continuación es lo que realmente cambia las reglas del juego. Cuando la ley se vuelve incómoda. Explique con más detalle, dijo el juez, sin levantar la voz. La pasante se puso de pie nuevamente. Esta vez, sus manos ya no temblaban. Había cruzado la línea del miedo, ahora solo existía la claridad. La demanda asume que el plazo de exigibilidad comenzó a contar desde la firma del contrato base, explicó. Sin embargo, el anexo 3, firmado posteriormente, redefine ese plazo al condicionar su activación a un evento que no ha sido certificado legalmente. El juez asintió levemente. No era una confirmación, pero tampoco una negación.
¿Está sugiriendo que este tribunal no tiene competencia para emitir un fallo por defecto en esta etapa? Preguntó. Exactamente, señoría. El silencio fue absoluto. Aquella no era una discusión menor. Si lo que ella decía era correcto, el procedimiento entero estaba mal planteado. Y si estaba mal planteado, cualquier decisión tomada en ese momento podría ser anulada en instancias superiores. Para un juez, eso era un problema serio. La reacción del otro lado. Objeción, intervino uno de los abogados del demandante, poniéndose de pie. Esa interpretación es forzada y no ha sido presentada formalmente por la defensa. El juez lo miró con calma. La defensa no estaba presente, respondió. Y esta observación es pertinente al procedimiento, no al fondo del caso. Aquella frase cayó como una sentencia parcial. El juez no estaba defendiendo a la pasante. Estaba defendiendo la corrección del proceso. Y eso, en un tribunal, es lo único que realmente importa. La pasante sintió un ligero alivio, pero sabía que aún no había ganado nada. Apenas había abierto una puerta. Lo difícil sería atravesarla sin caer. Lo que nadie esperaba escuchar. Además, continuó ella, aprovechando el momento, existe jurisprudencia reciente que refuerza esta interpretación. Casos en los que fallos por defecto fueron anulados por situaciones casi idénticas. El juez levantó la vista por primera vez desde que ella había comenzado a hablar. ¿Tiene esas referencias?, preguntó. Ella abrió el cuaderno y deslizó una hoja hacia el secretario del tribunal. Sí, señoría. Ese pequeño gesto cambió todo. No estaba improvisando, no estaba especulando, había venido preparada. Punto de reengajamiento, y aquí viene lo más impactante, esos precedentes no solo podían suspender el juicio, podían revertir completamente la acusación. Quédate, porque esto aún no ha llegado a su punto más alto. El juez toma control. El juez revisó rápidamente los documentos citados. Sus cejas se fruncieron apenas. No por enojo, sino por concentración. Lo que estaba leyendo no era irrelevante. Era sólido. Peligrosamente sólido. Este tribunal hará una breve pausa, anunció. Necesito verificar estos puntos antes de continuar. Golpeó el mazo. Receso. La palabra resonó como un trueno silencioso. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Los abogados del demandante se levantaron de inmediato para hacer llamadas. La pasante permaneció sentada, inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper el delicado equilibrio que había creado. En cuestión de minutos, el juicio había pasado de una derrota automática a una revisión completa del procedimiento. $600 millones ya no estaban cayendo al vacío, ahora, estaban suspendidos en el aire. Mientras el juez se retiraba, una pregunta flotaba en la sala y en la mente de todos. ¿Había sido suficiente? Porque una cosa es detener una sentencia, y otra muy distinta es ganar una batalla que nadie planeó librar. El receso que no era descanso. El receso no trajo alivio, trajo movimiento. En cuanto el juez abandonó la sala, el ambiente se transformó. Los murmullos se multiplicaron, los pasos se aceleraron y los teléfonos comenzaron a vibrar como si alguien hubiera encendido una alarma invisible. Los abogados del demandante se reagruparon en un rincón, hablando en voz baja pero con gestos tensos. Ya no discutían si iban a ganar, sino cómo evitar perder el control del caso. Aquella pasante había hecho algo impensable, había convertido una victoria automática en una amenaza real. La pasante permanecía sentada, con la mirada fija en la mesa frente a ella. Sabía que ese receso no era un descanso. Era una evaluación. Cada palabra que había dicho estaba siendo pesada, medida, diseccionada. Y lo peor, ella estaba sola. Las miradas que queman. Algunos abogados la observaban con curiosidad. Otros, con abierta hostilidad. Para muchos, ella había cometido un pecado imperdonable, romper el orden natural del tribunal. No porque estuviera equivocada, sino porque no era quien debía hablar. Una mujer joven, una pasante, sin apellido importante. En ese mundo, eso importaba más de lo que la ley admitía. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Por eso había aprendido a trabajar en silencio, a observar, a escuchar. Nunca había buscado protagonismo. Nunca había querido ser vista. Hasta ese día. El mensaje que lo cambió todo. Su teléfono vibró. Un mensaje corto. Seco. Sin saludo. ¿Qué hiciste? Era del abogado principal. No había llegado al tribunal, pero ahora sabía exactamente lo que estaba ocurriendo.
El tono del mensaje no era de agradecimiento. Era de alarma. Para él, lo que ella había hecho podía ser visto como una solución, o como una catástrofe. Ella tardó unos segundos en responder. Evité un fallo por defecto. Hay un error procesal grave. No hubo respuesta inmediata. Ese silencio digital fue casi tan pesado como el del tribunal minutos antes. Punto de reengajamiento. Aquí es donde todo se complica de verdad. Porque salvar el caso no significa salvarse a uno mismo. Y lo que ocurre fuera del tribunal puede ser más peligroso que lo que pasa dentro. El contraataque se prepara. A pocos metros de ella, los abogados del demandante ya estaban ejecutando su plan. Sabían que el juez revisaría los precedentes. Sabían que el argumento no podía ser ignorado. Pero también sabían algo más. Podían desacreditar a quien lo había presentado. No tiene legitimidad procesal, dijo uno de ellos, con voz baja pero firme. Eso debe quedar claro cuando el juez regrese. Y si no logramos excluir el argumento, respondió otro, al menos debemos sembrar dudas sobre su validez. No buscaban refutar la ley, buscaban atacar a la mensajera. En los tribunales, la verdad y el poder no siempre caminan juntos. La espera. Los minutos pasaban lentamente. La pasante repasaba mentalmente todo lo que había dicho, buscando errores, grietas, ambigüedades. Sabía que, cuando el juez regresara, no bastaría con tener razón. Tendría que defender su derecho a haber hablado. El secretario del tribunal regresó primero, con una carpeta adicional en la mano. Luego, el juez. Todos se pusieron de pie. El receso había terminado. El regreso del juez. El juez se sentó con calma. No mostró prisa. No mostró emoción. Pero algo en su expresión había cambiado. Ya no era el juez que estaba a punto de dictar una sentencia por ausencia. Era un juez que había descubierto un problema. Este tribunal ha revisado los puntos planteados, dijo finalmente. Y debo admitir que la cuestión no es trivial. Los abogados del demandante se tensaron. Sin embargo, continuó, antes de avanzar, debemos resolver un asunto previo, la intervención de la pasante. Todas las miradas se giraron hacia ella. El corazón le dio un vuelco. La pregunta clave. ¿Bajo qué autoridad intervino usted en este tribunal?, preguntó el juez, mirándola directamente. No era una acusación, era una prueba. Ella se levantó despacio. Bajo la autoridad de la ley, señoría, respondió. Y bajo la responsabilidad moral de evitar un error procesal que este tribunal no merece cometer. La sala quedó en silencio otra vez. No era una respuesta convencional, pero tampoco era débil. En ese momento, la pasante entendió algo fundamental. Salvar el caso era solo la mitad del problema, la otra mitad era sobrevivir a lo que acababa de provocar. Y lo más peligroso, aún estaba por venir. El ataque frontal. Señoría, intervino el abogado principal del demandante, con todo respeto, la intervención que acabamos de presenciar no solo carece de autorización formal, sino que constituye una irregularidad grave. Permitir que una pasante argumente en este tribunal abre un precedente peligroso. El juez no respondió de inmediato. Ese silencio no era duda, era cálculo. La pasante permanecía de pie. Sabía que ese era el momento más frágil de todos. No se estaba discutiendo la ley. Se estaba discutiendo si ella tenía derecho a existir en ese espacio. Este no es un debate académico, continuó el abogado. Es un proceso judicial con consecuencias reales. Si se tolera este tipo de intervenciones, el orden del tribunal queda comprometido. Cada palabra estaba diseñada para una cosa, expulsarla. Cuando la ley se vuelve política. El juez entrelazó los dedos y apoyó los codos sobre la mesa. Lo que compromete el orden del tribunal, respondió finalmente, es emitir un fallo viciado. La sala se tensó. La cuestión aquí no es quién habló, continuó, sino que se dijo y si eso afecta la legalidad del procedimiento. Los abogados del demandante intercambiaron miradas rápidas. Aquello no estaba saliendo como esperaban. Dicho esto, añadió el juez, debemos ser extremadamente cuidadosos. Este tribunal no puede ignorar las normas procesales. La pasante entendió el mensaje, el juez no la estaba defendiendo, pero tampoco iba a sacrificar la legalidad para castigarla. La estrategia oculta. Solicitamos entonces, dijo el abogado del demandante, que el argumento sea descartado y que se proceda conforme a lo previsto originalmente. Era el movimiento final. Si lograban que el argumento fuera excluido, todo volvería al punto de partida. La ausencia del abogado principal pesaría más que cualquier detalle técnico.
La pasante respiró hondo. Sabía que, si no hablaba ahora, ya no habría otra oportunidad. Señoría, dijo, si este argumento es descartado únicamente por quien lo presentó, el error procesal seguirá existiendo. No desaparecerá. Solo quedará sin voz. La frase cayó con fuerza. No era una defensa personal, era una advertencia institucional. Punto de reengajamiento. Aquí es donde muchos jueces retroceden, pero lo que este juez hará a continuación nadie lo esperaba. Quédate, porque esta decisión cambia todo el equilibrio del caso. La decisión incómoda. El juez cerró el expediente con lentitud. Este tribunal no descarta argumentos válidos por razones formales cuando está en juego la corrección del proceso, dijo. Sin embargo, hizo una pausa. Tampoco puede permitir que continúe una intervención no autorizada. La pasante sintió un nudo en el estómago. Por lo tanto, continuó, este tribunal ordena lo siguiente, el punto planteado será incorporado de oficio al análisis del caso. Y la defensa deberá presentarse formalmente en la próxima audiencia para desarrollarlo. Un murmullo recorrió la sala. Era una solución extraña, incómoda, pero legal. El juez había encontrado una tercera vía. El precio del equilibrio. En cuanto a usted, dijo el juez, mirando a la pasante, su intervención no será sancionada, pero tampoco autorizada en adelante. No era un castigo, no era un premio. Era una frontera clara. Ella asintió. Sabía que había llegado tan lejos como era posible sin romper el sistema. Y, en ese mundo, eso ya era una victoria parcial. Los abogados del demandante no estaban satisfechos, pero tampoco podían apelar esa decisión en ese momento. El proceso había sido ralentizado, revisado, y sobre todo, complicado. Exactamente lo que no querían. Lo que quedó en el aire. El juez golpeó el mazo. Se suspende la audiencia. Se fijará nueva fecha. Y así, en una mañana que había comenzado con una derrota automática, el caso terminaba en suspenso. $600 millones no estaban salvados, pero tampoco estaban perdidos. La pasante volvió a sentarse, sintiendo por primera vez el peso real de lo que había hecho. No había aplausos. No había felicitaciones. Solo miradas, silencios y una certeza incómoda. Había alterado un equilibrio que llevaba años intacto. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, una idea se imponía con claridad. El juicio ya no se trataba solo de dinero, ahora se trataba de control, orgullo y poder. Y cuando esas fuerzas entran en juego, las consecuencias nunca son pequeñas. Fuera de la sala, empieza otra batalla. El pasillo del tribunal estaba lleno, pero nadie hablaba en voz alta. No era respeto. Era cálculo. Cada persona allí sabía que lo ocurrido minutos antes no se quedaría dentro de esas paredes. Los periodistas caminaban rápido, enviando mensajes, grabando notas de voz, buscando confirmaciones. Algo se había roto en la narrativa prevista. El titular fácil, defensa ausente, fallo automático, ya no existía. Ahora había incertidumbre. Y la incertidumbre es peligrosa cuando hay poder involucrado. La pasante caminaba sola, con el cuaderno apretado contra el pecho. Sentía las miradas en la espalda. No sabía si eran de admiración, curiosidad o resentimiento. Probablemente, un poco de todo. Había hablado cuando nadie debía hacerlo, había detenido una maquinaria enorme, y eso tiene un precio. La llamada que no quería recibir. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, una llamada. El nombre del abogado principal apareció en la pantalla. Ella dudó un segundo, y atendió. ¿Eres consciente del problema que acabas de crear?, dijo él, sin preámbulos. No gritaba, eso era peor. Evité una sentencia por defecto, respondió ella. El argumento era sólido. No te correspondía, replicó él. Ese no era tu lugar. Silencio. Ella entendió algo en ese instante. Para algunos, salvar el caso era secundario. Lo imperdonable había sido romper la jerarquía. Ahora todo el despacho está bajo la lupa, continuó él. Los socios se están preguntando. Los clientes también. Y tú, estás en el centro. La llamada terminó sin despedida. El efecto dominó. Esa misma tarde, los rumores comenzaron a circular. Dentro del bufete. Entre otros despachos. Incluso en círculos empresariales. Una pasante había hablado en un tribunal de alto nivel, un juez la había escuchado, un fallo automático había sido detenido. Algunos lo veían como valentía, otros, como una amenaza. En el mundo legal,
La reputación se construye lentamente, pero puede quebrarse en un solo gesto. La pasante lo sabía. Y aún así, no se arrepentía. La presión interna. Al día siguiente, fue llamada a una reunión. Una sala pequeña, 3 socios senior, ninguna sonrisa. Queremos entender tu razonamiento, dijo uno de ellos. Ella explicó todo. El error procesal. Los precedentes. El riesgo de nulidad. Habló con calma, sin dramatismo, apoyándose en hechos. Cuando terminó, hubo silencio. Tu análisis es correcto, admitió otro socio finalmente. Pero tu intervención nos expuso. Ahí estaba la palabra clave. Expuesto. No equivocado, no ilegal, expuesto. Aquí las formas importan tanto como el fondo, añadió el primero. Y tú alteraste esas formas. Ella asintió. No discutió. Sabía que ese no era un juicio técnico. Era político. La advertencia. No habrá sanción, concluyó uno de ellos, pero tampoco reconocimiento. A partir de ahora, debes mantener un perfil bajo. Perfil bajo. Después de haber detenido un fallo de 600 millones. Era el precio del equilibrio, era la manera elegante de decir, no vuelvas a hacerlo. Punto de reengajamiento. ¿Crees que aquí termina el conflicto? Lo que ocurre cuando intentan silenciar a alguien que ya habló, suele ser mucho más peligroso. Quédate, porque el verdadero costo aún no se ha pagado. Mientras tanto, al otro lado, en otro edificio, lejos del bufete, los abogados del demandante analizaban la situación. No podemos permitir que esto avance, dijo uno de ellos. Si ese argumento prospera, el caso se debilita. Entonces no ataquemos el argumento, respondió otro. Ataquemos el contexto. La idea era clara. Si no podían ganar por la vía legal directa, podían desgastar, presionar, forzar errores. El juicio estaba suspendido, pero la guerra acababa de empezar. Cierre del bloque 4. Esa noche, la pasante no pudo dormir. Sabía que había cruzado una línea invisible, sabía que ya no era solo una observadora, sabía que, a partir de ese día, cada paso sería vigilado. Había salvado tiempo, había salvado dinero, pero aún no sabía si había salvado su futuro. La noche de las decisiones. La ciudad seguía despierta cuando la pasante apagó la luz de su apartamento. No había ruido, pero su mente no conocía el silencio. Cada escena del tribunal volvía una y otra vez, como si el juicio aún no hubiera terminado. Sabía que lo ocurrido no había sido un accidente, había sido una elección. Y toda elección, tarde o temprano, exige una consecuencia. En su teléfono, decenas de mensajes no respondidos. Algunos de colegas curiosos, otros, claramente preocupados. Ninguno decía lo que realmente importaba, qué iba a pasar con ella. Porque el caso seguía vivo, pero su posición, no tanto. El costo real del coraje. Por primera vez desde que comenzó a trabajar en el bufete, se permitió pensar en algo que siempre había evitado, ¿y si el sistema no premia a quien hace lo correcto? Había salvado el proceso, había protegido la legalidad, había evitado una injusticia procesal. Y, aún así, estaba siendo empujada hacia el silencio. En el mundo jurídico, hay una verdad incómoda que pocos admiten en voz alta, no siempre gana quien tiene razón, gana quien sabe cuándo hablar, y cuándo callar. Ella había hablado. La propuesta. 2 días después, recibió un correo interno. Asunto, reasignación temporal. No era un castigo explícito, era algo más sutil. Sería apartada del caso. No despedida. No sancionada. Simplemente, desplazada. El argumento que ella había descubierto sería desarrollado por otros. Su nombre no aparecería en ninguna parte. Era una salida elegante para todos, menos para ella. Punto de reengajamiento. Aquí es donde muchos se rinden. Pero lo que ella decide hacer ahora redefine toda la historia. Quédate, porque esta elección es más peligrosa que hablar ante un juez. El momento de elegir. Esa noche, sentada frente a la computadora, entendió algo con claridad brutal. Podía aceptar, podía quedarse, podía construir una carrera lenta, segura, invisible. O podía asumir lo que ya era evidente, después de ese día, ya no encajaba en el molde. No se trataba de orgullo, se trataba de coherencia. Si había tenido el valor de hablar cuando el silencio costaba 600 millones, ¿por qué ahora iba a callar por miedo? La respuesta. Escribió un correo breve, preciso, respetuoso. Agradecía la oportunidad, confirmaba su compromiso profesional, pero dejaba claro algo más.
No aceptaría ser excluida del caso sin una justificación jurídica. No acusaba, no amenazaba. Simplemente, no retrocedía. Al enviar el mensaje, sintió una calma inesperada. No sabía qué pasaría después. Pero sabía que había elegido el único camino que podía sostener. Lo que quedó claro. A partir de ese momento, ya no era solo una pasante que había salvado un caso. Era alguien que había entendido cómo funciona realmente el poder, cómo se protege, cómo reacciona cuando es desafiado. El juicio seguía suspendido, los 600 millones, en juego, y la batalla, lejos de terminar, apenas entraba en su fase más peligrosa. Porque ahora, el sistema también estaba en juicio. Cierre de la fase 02. Lo que comenzó como 10 minutos de silencio en un tribunal se había transformado en una guerra de decisiones, reputaciones y límites invisibles. Y la pregunta ya no era si el multimillonario ganaría o perdería. La verdadera pregunta era otra. ¿Cuánto cuesta decir la verdad cuando nadie quiere escucharla? Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal ahora mismo, deja tu like, comenta qué crees que debería haber hecho ella y qué harías tú en su lugar. Porque en la fase 3, entraremos en el corazón del juicio, las maniobras ocultas, las traicoes silenciosas y o momento en que todo puede virar contra que mousou falar. Cuando el juego cambia de nivel. El correo que ella envió no tardó en circular. No por descuido, sino porque alguien decidió que debía hacerlo. En los pasillos del bufete, el mensaje fue leído como una declaración de intenciones. No agresiva, no insolente, pero firme. Eso era lo peligroso. La pasante había rechazado la salida cómoda. Había hecho algo peor que equivocarse, había marcado un límite. Y cuando alguien sin poder marca un límite a quienes lo tienen, el sistema responde. No de inmediato, no de frente, sino con precisión. El silencio como castigo. Al día siguiente, nadie la llamó, no hubo reuniones, no hubo respuestas. Su nombre desapareció de los correos internos relacionados con el caso. Documentos que antes llegaban a su bandeja ahora pasaban por encima de ella. No era un despido. Era una técnica antigua y eficaz, aislamiento. En el mundo corporativo, el silencio no es neutral. Es una advertencia. Ella lo entendió rápido. La estaban empujando a cometer un error, a insistir demasiado, a reaccionar con emoción. Y eso era exactamente lo que no podía hacer. Mientras tanto, en el expediente, fuera del bufete, el caso avanzaba por canales menos visibles. El juez había solicitado informes complementarios. Los precedentes citados por la pasante estaban siendo analizados. Y eso inquietaba a más de una persona poderosa. Porque el argumento no solo detenía el fallo, exponía una práctica habitual. Contratos redactados para forzar plazos, demandas presentadas estratégicamente para provocar ausencias, resoluciones por defecto como herramienta de presión. Nada de eso era ilegal, hasta que alguien lo señalaba con claridad. El movimiento del otro lado. En una reunión privada, los abogados del demandante evaluaban el escenario. Si este enfoque prospera, no solo perdemos este caso, dijo uno de ellos, perdemos control sobre muchos otros. La conclusión fue rápida, el problema no era el argumento, era quien lo había descubierto. ¿Podemos desacreditar la fuente?, preguntó otro. No públicamente, respondieron, pero sí estratégicamente. El plan no buscaba destruirla, buscaba forzarla a salir del tablero. Una puerta entreabierta. Esa misma tarde, la pasante recibió un mensaje inesperado. No del bufete. No del abogado principal. Del secretario del tribunal. Breve. Preciso. El juez solicita aclaración técnica sobre el punto del anexo 3. ¿Puede enviar bibliografía adicional? Ella leyó el mensaje 2 veces. No era una citación formal, no era una orden, era una oportunidad. El juez no podía hablar con ella directamente. Pero estaba preguntando. Y eso significaba algo muy claro, su argumento había sobrevivido. El riesgo de responder. Responder implicaba exponerse aún más, no responder implicaba desaparecer. Ella eligió el camino más difícil, hacerlo todo de forma impecable, técnica, documentada, sin opinión personal, sin narrativa, solo derecho. Envió jurisprudencia, artículos doctrinales, opiniones divergentes, incluso argumentos que podían debilitar su propia posición, pero que el juez debía conocer. No estaba intentando ganar, estaba intentando ser honesta. Y esa honestidad, en ese contexto, era una amenaza. Aquí es donde muchos creen que la historia se estabiliza.
que el sistema absorbe el golpe y sigue igual. Pero lo que ocurre cuando un juez empieza a hacer preguntas incómodas, es cuando el verdadero conflicto comienza. Quédate, porque a partir de aquí, nadie juega limpio. La respuesta del bufete. 2 horas después, recibió otra notificación. Reunión obligatoria, asunto, conducta profesional. No era una coincidencia, era un aviso. La pasante cerró el cuaderno, apagó la pantalla, respiró hondo. Había cruzado demasiadas líneas para fingir que no sabía lo que venía. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, entendió algo que cambiaría su forma de ver el derecho para siempre. El sistema no teme a los errores, teme a quienes los explican con claridad. Y ella acababa de hacerlo, demasiado bien. La sala cerrada. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco. No fue un portazo, pero tampoco fue suave. Fue el tipo de cierre que marca una frontera. 3 personas la esperaban sentadas. Ninguna tenía papeles sobre la mesa. Eso ya decía mucho. No era una reunión técnica. Era una evaluación de comportamiento. Gracias por venir, dijo uno de los socios, sin emoción. Esto no tomará mucho tiempo. Ella se sentó. No cruzó los brazos. No miró el teléfono. Sabía que cada gesto sería interpretado. Hemos recibido información, continuó, de que sigues interviniendo indirectamente en el caso. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. He respondido a una solicitud técnica del tribunal, contestó ella. Nada más. El silencio que siguió fue pesado. No porque dudaran de la respuesta, sino porque no les gustaba. El lenguaje del poder. No te corresponde responder a ese tipo de solicitudes, dijo otro socio. Para eso hay abogados designados. La solicitud no fue formal, respondió ella. Fue técnica. Eso no cambia nada, intervino el tercero. Aquí trabajamos con jerarquías. Y tú las estás ignorando. Ahí estaba el núcleo del problema. No era la ley, no era el caso, era el orden. Ella entendió que, dijera lo que dijera, el resultado estaba decidido desde antes de que entrara en la sala. No buscaban una explicación, buscaban sumisión. La oferta disfrazada. Queremos evitar malentendidos, dijo el primer socio. Por eso te proponemos algo razonable. La palabra razonable siempre precede a algo que no lo es. Te mantendrás fuera del caso. En silencio. A cambio, garantizamos tu continuidad en el bufete y una recomendación sólida cuando termine tu pasantía. Era un trato limpio, frío, eficaz. Aceptar significaba seguridad, rechazar significaba incertidumbre total. Ella no respondió de inmediato. La pregunta incómoda. ¿Y si el tribunal vuelve a contactarme?, preguntó. Los 3 se miraron. Eso no debería ocurrir, dijo uno. Y si ocurre, nos encargaremos. La frase no era tranquilizadora, era una advertencia. Aquí la historia podría terminar con una decisión silenciosa. Pero lo que ella hace a continuación rompe cualquier expectativa. Quédate, porque esta elección no solo afecta su carrera, cambia el equilibrio del juicio. La respuesta que no esperaban. Entiendo la propuesta, dijo finalmente. Pero no puedo aceptarla en esos términos. Nadie habló. No busco protagonismo, continuó. Pero tampoco puedo comprometer la integridad del proceso. Si el tribunal pregunta, responderé. Con hechos. Con derecho. No fue un desafío, fue una línea trazada con calma. El primer socio suspiró lentamente. Entonces, dijo, debes entender que asumes las consecuencias. Las entiendo, respondió ella. Afuera, el tablero se mueve. Mientras esa reunión terminaba, en otro lugar el juez revisaba los nuevos materiales enviados. Había encontrado algo que no esperaba, consistencia. No solo en el argumento, sino en la forma. No había exageraciones, no había atajos, no había intención de manipular. Eso le resultó inquietante. Porque cuando alguien sin poder se limita a decir la verdad completa, el sistema pierde una de sus herramientas favoritas, el descrédito fácil. El mensaje cruzado. Esa noche, el secretario del tribunal volvió a escribir. El juez agradece la claridad. Solicitará audiencia técnica ampliada. Ella cerró los ojos por un segundo. Una audiencia ampliada significaba más exposición, más presión, más enemigos. Pero también significaba algo más importante. El argumento no solo seguía vivo, estaba creciendo. Cierre del bloque 2.
En menos de una semana, la pasante había pasado de ser invisible a convertirse en un punto de fricción entre el tribunal, el bufete y las partes más poderosas del caso. No por ambición, no por rebeldía, sino por negarse a desaparecer cuando la verdad todavía tenía preguntas que hacer. La audiencia que nadie quería. La notificación oficial llegó 2 días después. Audiencia técnica ampliada, carácter extraordinario, asistencia obligatoria de las partes. Era una señal clara de que el juez no estaba dispuesto a cerrar el tema en silencio. Cuando un magistrado convoca una audiencia así, no busca opiniones. Busca responsabilidades. En el bufete, la noticia cayó como una piedra. Nadie habló de ella en voz alta, pero todos sabían que el origen estaba claro. La pasante. El intento de control. La mañana de la audiencia, el abogado principal finalmente apareció. Impecable, seguro, con el control que siempre había tenido, o al menos, eso intentaba demostrar. Tú no dirás una palabra, le dijo, sin mirarla directamente. Yo me encargo. No era una instrucción jurídica, era una orden política. Ella asintió. No porque aceptara, sino porque sabía algo que él no sabía todavía. Cuando el juez pregunta lo imposible, la sala estaba llena. Más que la primera vez. Había representantes de empresas, asesores externos y observadores silenciosos que no tomaban notas, pero no perdían detalle. El juez fue directo. Esta audiencia no busca determinar el fondo del caso, dijo. Busca esclarecer si este tribunal estuvo a punto de cometer un error procesal grave. El ambiente se tensó. He revisado los precedentes, continuó. Y he revisado el material complementario recibido. Miró al abogado principal. Explique por qué este punto no fue presentado por la defensa en su momento. El abogado habló durante varios minutos. Con soltura. Con técnica. Con elegancia. Habló de tiempos, de estrategias, de imprevistos. Pero evitó una cosa con cuidado, el anexo 3. El juez lo notó. La pregunta que rompe el guión. ¿Quién detectó originalmente la contradicción entre el contrato base y el anexo 3? Preguntó el juez. El silencio fue inmediato. El abogado principal dudó apenas un segundo. Fue un trabajo de equipo, respondió. El juez no insistió. Miró a la pasante. ¿Fue usted? Preguntó. Ese era el momento que todos temían. Ella se levantó despacio. Sí, señoría, dijo. Fui yo. Un murmullo recorrió la sala. Aquí es donde muchas historias cambian de rumbo. Porque cuando el poder queda expuesto ante la verdad directa, la reacción nunca es neutral. Quédate, porque lo que sucede en los próximos minutos redefine todo el juicio. La decisión del juez. El juez no parecía molesto, parecía interesado. Entonces, dijo, explíquelo usted. El abogado principal giró el rostro con rigidez, los socios del bufete intercambiaron miradas tensas. Ella habló. Sin dramatismo, sin acusaciones, sin intención de brillar. Explicó el error, la consecuencia, el riesgo de nulidad. Cada frase era precisa, cada referencia, verificable. No estaba defendiendo a un cliente, estaba defendiendo el procedimiento. Cuando el poder pierde paciencia. Uno de los abogados del demandante se levantó bruscamente. Señoría, esta intervención es improcedente. Esta persona no representa formalmente a la defensa. El juez lo miró con frialdad. Representa a la verdad técnica, respondió. Y eso es suficiente para esta audiencia. La frase cayó como un golpe seco. Por primera vez desde el inicio del caso, alguien con autoridad había dicho en voz alta lo que muchos pensaban en silencio. La consecuencia inmediata. Este tribunal, anunció el juez, ordena la revisión completa del procedimiento previo. Y advierte que cualquier resolución tomada sin considerar este punto será considerada nula. Era oficial. El caso ya no podía seguir como estaba, el fallo automático había muerto, la presión cambiaba de lado. $600 millones ya no estaban al borde del abismo. Ahora estaban en una guerra prolongada. Mientras la audiencia se suspendía, una certeza se imponía. La pasante ya no era invisible, ya no podía ser ignorada, y eso, en ciertos entornos, es más peligroso que equivocarse. Había hablado otra vez, y el sistema había tenido que escuchar. El efecto de haber hablado. La audiencia terminó sin aplausos, sin gestos heroicos y sin celebraciones. Pero el impacto fue inmediato. En menos de una hora, los pasillos del tribunal estaban llenos de rumores. No se hablaba del multimillonario. No se hablaba del monto.
Se hablaba de algo mucho más delicado. El juez había desautorizado, en público, la dinámica silenciosa del caso. Eso no se perdona fácilmente. La pasante salió de la sala con el cuaderno bajo el brazo. Caminaba despacio, como si el suelo pudiera desaparecer bajo sus pies en cualquier momento. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. No había vuelta atrás, no había invisibilidad posible, solo consecuencias. La reunión de emergencia. Esa misma tarde, el bufete convocó una reunión urgente. Esta vez no fue discreta, fue evidente. Los socios se reunieron con expresiones duras, teléfonos apagados y puertas cerradas. Esto se nos fue de las manos, dijo uno de ellos. El juez la legitimó, respondió otro. Y eso nos expone a todos. La palabra legitimó pesaba más que cualquier acusación. Porque si la pasante tenía razón, entonces alguien más había estado equivocado durante mucho tiempo. Y en ese mundo, el error no se asume, se traslada. La decisión interna. Tenemos que cortar esto, dijo el socio más antiguo. Ahora. No se refería al argumento, se refería a ella. No como persona, como símbolo. No podemos despedirla sin parecer represivos, respondió otro. Pero podemos aislarla por completo. Era una solución limpia. Silenciosa. Eficaz. Ella no estaría en el próximo expediente, no asistiría a nuevas reuniones, no tendría acceso a información sensible. No era un castigo oficial, era un exilio profesional. Afuera, el mundo se entera. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a ocurrir. Un periodista publicó una nota discreta, sin nombres, sin acusaciones directas. Pero el mensaje era claro, un tribunal había detenido un fallo multimillonario por un posible error procesal ignorado durante años. Otros medios retomaron la historia. No hablaban de ella, pero hablaban de lo que ella había descubierto. Y eso era aún más peligroso. Aquí es donde la presión se multiplica. Porque cuando una verdad técnica empieza a circular fuera de los despachos, ya no puede ser enterrada con facilidad. Quédate, porque el contraataque final aún no ha comenzado. Esa noche, la pasante recibió un correo breve del bufete. Asunto, reorganización interna. El texto era frío, formal, impersonal. A partir de ese momento, quedaba fuera del equipo. Sin explicaciones adicionales. Sin discusión. No era una sorpresa, pero dolía. Porque confirmaba algo que ya intuía. Había hecho lo correcto, en el lugar equivocado. La llamada inesperada. Minutos después, su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hablo con la pasante que detuvo el juicio? Preguntó una voz masculina. Ella dudó. Sí. Soy asesor externo de una de las partes interesadas en la revisión del procedimiento. El juez pidió referencias independientes. Su corazón se aceleró. Eso no era protección, eso era exposición total. La elección final de la fase. Colgó y se sentó en silencio. El sistema que había intentado silenciarla ahora la estaba empujando al centro del escenario. No por mérito, no por justicia. Sino porque ya no podían ignorarla. Y cuando el poder no puede ignorar a alguien, empieza a temerlo. Cierre del bloco 4. La pasante entendió que había perdido algo importante, su seguridad. Pero también había ganado algo que nunca había tenido antes. Influencia. Y la influencia, en un juicio de 600 millones, es un arma peligrosa. Cuando ya no hay refugio. La llamada no fue la última, durante los días siguientes, llegaron otras. Algunas directas. Otras disfrazadas de consultas técnicas. Todas tenían algo en común, ya no podían fingir que ella no existía. El bufete había cerrado la puerta, el tribunal la había señalado, y ahora, actores externos comenzaban a moverse. Era la zona más peligrosa de cualquier conflicto legal, cuando los intereses dejan de estar alineados y cada parte intenta protegerse a sí misma. Ella lo sabía. Y también sabía que no había entrenamiento para eso. El encuentro discreto. Aceptó reunirse con el asesor externo en un café lejos del centro. No por ingenuidad, sino por necesidad. Quería entender qué estaba ocurriendo realmente. No vengo a ofrecerte trabajo, dijo él. Vengo a hacerte una advertencia. La palabra quedó suspendida entre ambos. Lo que descubriste no es un error aislado, continuó. Es una práctica extendida. Y ahora que el juez la ha puesto en duda, hay demasiadas personas nerviosas. Ella no respondió. Si sigues hablando, añadió, el caso no solo se alargará. Se volverá político.
Eso no era una amenaza, era una descripción. El verdadero riesgo. Por primera vez, la pasante entendió el alcance real de lo que había iniciado. Ya no se trataba de un contrato mal redactado o de un fallo evitado. Se trataba de cómo se toman decisiones cuando hay demasiado dinero y demasiada reputación en juego. Puedes apartarte ahora, dijo el asesor. Nadie te culpará. O puedes seguir, y asumir que no habrá protección. Ella miró su cuaderno. El mismo que había llevado al tribunal desde el primer día. El mismo donde había anotado cada detalle sin saber que esas notas la sacarían del anonimato. Aquí es donde la historia se vuelve irreversible. Porque cuando alguien entiende el tamaño real del poder que enfrenta, solo hay dos caminos, retirarse o avanzar sin garantías. Quédate, porque en la próxima fase veremos cuál de estos caminos ella elige, y quién intenta detenerla. La decisión interior. Esa noche, caminó sola por la ciudad. No pensaba en el bufete. No pensaba en el juez. Pensaba en algo más simple y más difícil de responder. Si todo esto se derrumba mañana, ¿podría mirarse al espejo? La respuesta llegó sin palabras. No había buscado esta pelea, pero ahora que estaba dentro, no iba a fingir que no entendía lo que estaba mal. El mensaje final. Escribió un último correo. No al bufete. No al asesor. Al tribunal. No era una acusación, no era una denuncia. Era una declaración técnica, clara, detallada, ampliando el alcance del error detectado y señalando posibles consecuencias sistémicas si no se revisaban otros casos similares. Al enviarlo, cerró el portátil. No sabía qué vendría después, pero sabía algo esencial. Había hecho imposible que todo volviera a ser como antes. El silencio antes de la tormenta. Durante varios días, no hubo respuesta. Ni del tribunal, ni del bufete, ni de nadie. Ese silencio no era paz, era preparación. Cuando los sistemas grandes se mueven, lo hacen despacio, y luego, de golpe. La pasante había comenzado esta historia como una observadora silenciosa, ahora era una variable incómoda en un juicio de 600 millones. No tenía cargo, no tenía protección, pero tenía algo que nadie podía quitarle. La verdad documentada. Y en la fase 04, veremos qué ocurre cuando esa verdad ya no puede ser contenida, cuando el juicio entra en su tramo final y el precio de hablar se cobra por completo. Cuando el silencio se rompe de verdad. El silencio no duró mucho más. Una mañana, el nombre del caso apareció nuevamente en el sistema del tribunal, acompañado de una notificación que nadie esperaba ver tan pronto, revisión ampliada de alcance excepcional. No era una audiencia común, no era un ajuste técnico. Era una señal inequívoca de que el problema ya no cabía dentro del expediente original. El juez había tomado una decisión peligrosa, mirar más allá del caso. El efecto que nadie calculó. Cuando un tribunal empieza a revisar procedimientos similares, el problema deja de ser individual. Se vuelve estructural. Y eso genera pánico silencioso en lugares donde nunca se habla en voz alta. Despachos, consejos administrativos, firmas que jamás pisan un tribunal, pero dependen de cómo se decide dentro de él. La pasante lo entendió de inmediato. Lo que había comenzado como una defensa improvisada ahora amenazaba con abrir una grieta en todo el sistema. El juez hace lo impensable. La notificación era clara. El tribunal solicitaba información adicional sobre otros contratos con cláusulas equivalentes, presentados en casos distintos durante los últimos años. Eso no era rutina, eso era una advertencia. Si se confirmaba un patrón, las consecuencias serían imposibles de controlar, fallos anulados, acuerdos revisados, fortunas en riesgo. 600 millones ya no eran el centro, eran apenas el primer número visible. Aquí es donde la historia deja de ser sobre una persona y se convierte en algo mucho más grande. Quédate, porque lo que ocurre cuando el poder siente amenaza real, nunca es elegante. Las reacciones en cadena. El bufete que había aislado a la pasante ahora enfrentaba preguntas incómodas. No sobre ella, sino sobre por qué nadie había visto lo que ella vio. Los socios comenzaron a protegerse entre ellos. Correos internos desaparecieron. Versiones contradictorias surgieron. Nadie quería ser el responsable de un error que ahora parecía deliberado. Y en medio de ese caos, su nombre volvió a aparecer. No como problema, sino como referencia. La invitación formal. Por primera vez desde el inicio de todo, la pasante recibió una citación oficial del tribunal. No como testigo, no como pasante. Como colaboradora técnica externa. El juez necesitaba a alguien que no estuviera atado a intereses previos.
Alguien que conociera el punto de partida y no tuviera nada que perder. Ella leyó el documento varias veces. Aquello no era protección, era exposición absoluta. El peso de decir que sí. Aceptar significaba enfrentarse directamente a quienes habían intentado silenciarla, rechazar significaba abandonar el proceso cuando más importaba. No había tercera opción. Por primera vez desde el primer día, no dudó. Respondió con una sola palabra. Acepto. En ese instante, la historia cruzó su último umbral. La pasante ya no estaba reaccionando, ya no estaba resistiendo. Ahora estaba avanzando. Y cuando alguien sin poder empieza a avanzar dentro de un sistema que vive de la inercia, las consecuencias son inevitables. Entrar en el núcleo. El edificio del tribunal parecía distinto aquella mañana. No más grande, no más imponente, sino más consciente. Como si supiera que lo que estaba a punto de ocurrir no terminaría dentro de sus paredes. La pasante llegó temprano. Esta vez no llevaba la credencial del bufete. No pertenecía a ningún despacho. No representaba a ninguna parte. Eso la dejaba en una posición extraña y peligrosa, no tenía escudo. El juez la recibió en una sala menor, sin público, sin periodistas. Gracias por aceptar, dijo. Lo que vamos a revisar hoy no será cómodo para nadie. Ella asintió. No esperaba comodidad. Esperaba resistencia. El alcance real. Sobre la mesa había carpetas marcadas con fechas y códigos distintos. No eran del mismo caso. Eran otros. Muchos otros. Estos expedientes, explicó el juez, presentan estructuras contractuales similares. Cláusulas espejo. Anexos activadores. Plazos condicionados. Ella los revisó en silencio. Era peor de lo que imaginaba. No era una excepción, era un modelo. Si su análisis es correcto, continuó el juez, no estamos ante un error aislado. Estamos ante una práctica sistemática. La palabra quedó suspendida. Sistemática. Eso implicaba intención, y la intención cambia todo. El miedo no dicho. El juez no habló de presiones, pero no hizo falta. Había llamadas que no se devolvían. Recomendaciones amistosas. Advertencias veladas sobre estabilidad institucional. No me preocupa el ruido, dijo finalmente. Me preocupa la legitimidad. Ella lo entendió. Un juez puede resistir críticas. Lo que no puede resistir es la duda sobre la corrección de sus decisiones pasadas. El análisis frío. Durante horas, trabajaron en silencio. Ella señalaba patrones. Él hacía preguntas incómodas. Cada respuesta abría otra puerta. Contratos distintos, empresas distintas, resultados idénticos. Resoluciones rápidas, ausencias estratégicas, fallos por defecto. No era ilegal, hasta que alguien lo demostraba como conjunto. Aquí es donde la historia deja de tener marcha atrás. Porque cuando una práctica se vuelve visible, ya no puede esconderse bajo la excusa de la casualidad. Quédate, porque lo que viene a continuación obliga a alguien a asumir la culpa. La decisión del juez. Al caer la tarde, el juez cerró la última carpeta. Esto no puede resolverse dentro de un solo proceso, dijo. Voy a elevar un informe. Ella levantó la mirada. Eso significaba instancias superiores, comisiones, revisiones externas. Habrá consecuencias, añadió. Para mí también. No era una advertencia, era una aceptación. El costo personal. Al salir del tribunal, la pasante sintió por primera vez el cansancio real. No físico. Moral. Sabía que ya no podía volver a una vida discreta. Había sido vista. Registrada. Asociada a algo que muchos preferían mantener invisible. No tenía despacho, no tenía respaldo. Pero tenía algo más raro aún. La confianza de un juez dispuesto a incomodar al sistema. Esa noche, mientras la ciudad seguía su ritmo normal, una maquinaria silenciosa comenzaba a moverse en niveles donde las decisiones no se anuncian, se ejecutan. El informe estaba en camino, las preguntas también. Y en el próximo bloque, veremos quién intenta detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Cuando el sistema se defiende. El informe aún no había sido enviado oficialmente cuando comenzaron las reacciones. No públicas. No formales. Reacciones del tipo que no deja registro. Llamadas que no quedaban anotadas, reuniones casuales, mensajes transmitidos por terceros. Alguien quería ganar tiempo. Porque cuando un documento sube de nivel, ya no pertenece a quienes lo originaron. Pertenece a una estructura más grande. Y allí,
El control se diluye. La pasante lo entendió con claridad, no intentarían refutar el informe, intentarían detenerlo. La visita inesperada. 2 noches después, alguien tocó a su puerta. No fue insistente, no fue amenazante. Fue preciso. Un hombre de traje oscuro, sin identificación visible, habló con cortesía. No vengo a discutir su análisis, dijo. Vengo a hablar de consecuencias. Ella no lo invitó a pasar. Tampoco cerró la puerta. Hay procesos que funcionan porque nadie los mira de cerca, continuó. Usted los está mirando. No mencionó nombres, no mencionó cargos. No hizo falta. Puede retirarse ahora, añadió. El sistema sabrá recompensar la discreción. Era la versión elegante de una amenaza. El momento más peligroso. Cuando la puerta se cerró, ella no sintió miedo inmediato. Sintió algo peor, claridad absoluta. Ya no era una discusión jurídica, era una disputa de control. Si cedía, todo quedaría como antes, si avanzaba, alguien tendría que perder. Y el sistema nunca pierde sin intentar aplastar primero. El juez recibe el aviso. Al día siguiente, el juez también recibió señales. Invitaciones a conferencias. Llamadas, preocupadas. Recordatorios sutiles sobre su trayectoria y su futuro. Nada explícito, todo claro. Era la forma más antigua de presión institucional, recordarle a alguien que no está solo. Pero el juez ya había tomado su decisión. El informe sale hoy, dijo, seco, por teléfono. Con o sin aprobación informal. Ella escuchó en silencio. Aquí es donde muchos retroceden. Donde el costo parece demasiado alto. Quédate, porque lo que ocurre cuando alguien decide no retroceder es el verdadero clímax de esta historia. El envío. El documento fue enviado a última hora de la tarde. Destinatarios múltiples. Copias cruzadas. Registro oficial. No había marcha atrás. El informe no acusaba, no denunciaba. Simplemente describía un patrón con una claridad imposible de ignorar. Y esa claridad era devastadora. La reacción en cadena. En menos de 24 horas, comenzaron las consecuencias. Auditorías anunciadas, revisiones preliminares, casos antiguos reabiertos discretamente. Nadie hablaba de culpables, pero todos hablaban de riesgos. El multimillonario ya no era el centro, era solo el primer dominó. El costo personal, otra vez. La pasante recibió un último mensaje del antiguo bufete. No era hostil, no era cordial. Era definitivo. A partir de este momento, no existe relación profesional entre usted y esta firma. No hubo respuesta. No la necesitaba. Esa noche, caminó sola otra vez, pero ya no con duda. Con una certeza dura y tranquila. Había hecho imposible el regreso al silencio. El sistema estaba herido, no destruido. Y cuando un sistema se siente herido, reacciona con todo lo que tiene. Cuando el poder ya no controla el relato. Las consecuencias dejaron de ser discretas. Lo que hasta entonces había circulado en despachos cerrados comenzó a aparecer en informes públicos, en preguntas parlamentarias, en notas de prensa cuidadosamente redactadas. Nadie acusaba a nadie, pero todos señalaban lo mismo, un patrón que no debía existir. El sistema había perdido el control del relato. Y cuando eso ocurre, el daño ya no se gestiona desde arriba. El caso original regresa. El juicio del multimillonario fue reactivado, pero ya no como antes. Ahora estaba rodeado de observadores externos, asesores independientes y una cautela que rozaba el miedo. La estrategia del fallo rápido había muerto, la presión por cerrar el expediente había desaparecido. Cada movimiento sería observado, cada decisión, cuestionada. El dinero seguía siendo enorme, pero el riesgo reputacional era mayor. El juez paga su precio. El juez fue llamado a explicar su postura ante instancias superiores. No como castigo formal, sino como advertencia. Su carrera, hasta entonces impecable, entraba en una zona gris. Sabía qué pasaría, le dijo a ella en una conversación breve. Pero hay cosas que no se pueden desver. No hablaba con arrepentimiento, hablaba con responsabilidad. Había aceptado el costo. La pasante, ahora sin nombre. Ella, en cambio, había perdido su identidad profesional anterior. Ya no era pasante. Tampoco abogada reconocida. Estaba en un espacio intermedio, incómodo y solitario. No tenía despacho, no tenía tarjeta, no tenía protección. Pero empezaban a llegar correos de lugares inesperados. Universidades. Organismos de revisión.
Equipos que no buscaban una empleada, sino una referencia, alguien que supiera ver lo que otros no querían mirar. Aquí es donde muchos creen que el sacrificio fue demasiado alto. Pero el verdadero final no siempre se mide en victorias inmediatas. Quédate, porque el último bloque revela quién realmente ganó, y quién pagó el precio completo. El día del fallo. Meses después, el tribunal emitió su decisión. No fue rápida, no fue simple. El fallo no condenaba ni absolvía de forma espectacular. Hacía algo más incómodo, invalidaba el procedimiento original y ordenaba renegociaciones bajo supervisión estricta. El dinero no desapareció, pero el control, sí. Para muchos, eso fue peor que perder. El silencio final. No hubo celebraciones, no hubo discursos. El caso se cerró sin épica. Como suelen cerrarse las historias que cambian cosas de verdad. El multimillonario conservó parte de su fortuna, el sistema conservó su fachada. Pero algo había cambiado para siempre. La pasante observó el fallo desde lejos. Sin nombre en el documento. Sin mención pública. Sin reconocimiento explícito. Y, aún así, supo que había valido la pena. Porque el silencio que había roto aquel primer día, ya no podía volver a cerrarse del todo. Lo que quedó después. El tiempo pasó, como siempre pasa después de las tormentas. El caso dejó de ser noticia. Los titulares fueron sustituidos por otros escándalos, otras cifras, otros nombres. El sistema siguió funcionando, aunque con una cautela nueva, casi imperceptible, pero real. Algunos contratos fueron reescritos, algunas estrategias, abandonadas, algunas prácticas, al menos por un tiempo, evitadas. No por moral, por miedo. Y a veces, eso es lo único que cambia las cosas. El destino del multimillonario. El multimillonario no perdió todo. Tampoco ganó como esperaba. Su imperio sobrevivió, pero ya no era intocable. Los bancos revisaron cláusulas. Los socios exigieron más garantías. La confianza, una vez dañada, nunca vuelve a ser completa. Había salvado millones, pero había perdido algo más valioso. La certeza de que el sistema siempre jugaría a su favor. El juez. El juez continuó en su cargo. Su carrera no se rompió, pero tampoco avanzó como antes. Se convirtió en una figura incómoda, respetada, pero observada. Un recordatorio silencioso de que, en algún momento, eligió la corrección por encima de la conveniencia. Nunca habló públicamente de ello, nunca necesitó hacerlo. Algunas decisiones se defienden solas. Y ella no volvió al bufete, ni a ningún bufete parecido. Durante un tiempo, trabajó de forma independiente. Revisiones técnicas. Consultas discretas. Equipos que necesitaban a alguien que no tuviera miedo de señalar lo obvio. No se hizo famosa, no se hizo rica. Pero algo curioso ocurrió, su nombre empezó a circular en voz baja, como una referencia confiable. Si quieres saber si algo está mal redactado, pregúntale a ella. Eso, en ciertos círculos, vale más que cualquier cargo. El verdadero significado de los 10 minutos. A veces, todo vuelve a ese momento inicial. 10 minutos, un asiento vacío, un tribunal en silencio. La historia no cambió porque alguien gritara, cambió porque alguien decidió no callar cuando el silencio era lo más cómodo. No fue heroísmo, fue responsabilidad. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, ¿cuántas veces el sistema funciona solo porque nadie se levanta, y cuántas veces bastaría una sola voz, en el momento exacto? Esta historia no trata solo de leyes, juicios o dinero. Trata de algo más simple y más difícil, el precio real de hacer lo correcto cuando nadie te lo pidió. Porque, al final, los sistemas no cambian por discursos, cambian por decisiones incómodas tomadas en silencio, como aquella, en un tribunal, cuando una pasante se puso de pie y decidió que 10 minutos